en el programa 25 horas les presentamos nuestra conversación con el escritor, músico y poeta chileno César Hidalgo. Hablaremos de sus experiencias dentro de la literatura y la poesía, sus vivencias y aventuras como poeta, su apoyo como activista y militante de las luchas sociales y las desigualdades, tanto en su país como en la región latinoamericana. César Hidalgo está en el programa 25 horas. Así es, las fronteras no existen, ¿no? En absoluto. Los políticos hacen de las fronteras, pero no, nosotros no, la poesía no tiene fronteras. Y eso es lo bonito. Sí. César Hidalgo Vera es poeta, músico y editor. Además es director de la editorial Con un Bueno y editor en general. También es cofundador de la Fundación Poeta Aristóteles, España. Dentro de sus publicaciones tenemos 2 libros de poesía. Al este de todo, del 2011. Libro de poesía de viajes, que es el único que ha sido escrito por un poeta chileno desde el mar, ya que el autor viajó por 4 años como marino mercante por casi todos los mares del mundo. Hojas Fantasmas, del 2017. Poesía escrita desde la rabia a un Chile que nos robaron y la vacuidad que dejó en nosotros. De Suicidios y Fantasmas, del 2019. Libro de poesía que habla sobre el internarse en lo tenebroso del misterio. También dentro de su haber están las antologías con sello social y denuncia. Usurpa Estado, que habla del abuso y el asesinato al pueblo mapuche. Breve antología de Aristóteles, España. Poesía del poeta torturado y encarcelado a los 17 años para el golpe del año 1973. Actualmente, junto con la poeta Isabel Guerrero, han publicado la antología latinoamericana Pachamar, que fue presentada en Perú y que próximamente se presentará en Bolivia, México y otros países de la región. Ha estado presente en festivales y ferias internacionales como FIBA, en Buenos Aires, el Festival de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, Oaxaca, y en la Feria Internacional de Literatura del Zócalo. Ha participado en los 2 encuentros de poetas del sur y Jauría de Palabras, ambas en Bolivia, y también en la Caravana de Poesía en el Perú. Actualmente, César Hidalgo está dedicado a la vida poética, la transcripción de sus nuevos proyectos y la promoción de sus obras, además de complementar su vida con un fuerte compromiso con el activismo y la denuncia de los agravios que se sufren en las luchas sociales. Mi nombre es César Hidalgo, soy chileno, vengo de Valparaíso, pero nací en Temuco, en plena zona mapuche. De hecho, estamos ahí apoyando también las luchas mapuches. Y segunda vez que estoy acá en Bolivia. La primera vez vine invitado a Poetas del Sur al Sur. Y bueno, ahí conocí lo que era solamente La Paz, pero después volví a otros 2 festivales. Y ahí conocí ya Santa Cruz, Cochabamba, Samaipata, y la amada San José de Chiquitos, que ahora estamos todos tristes por lo que está pasando. Me encanta Bolivia, me encantaría venirme a vivir a Bolivia, a La Paz sobre todo, por el tema cultural en La Paz. Yo soy de Valparaíso y Valparaíso hierve en lo que es cultura. Entonces, sí, me gusta, porque Chile ahora está invivible. El fascismo se lo come todo.
Háblanos de tu infancia, tus primeras lecturas y tu encuentro con el poeta Nicanor Parra. Te voy a contar, es súper loco porque mis abuelos eran comunistas. Había un libro que estaba dedicado a mi abuelo que le había escrito, lo había como autobiografiado Pablo Neruda. Era el Canto General. Y en plena dictadura yo leía ese libro. Lo llevé una vez a la escuela cuando estaba en tercero básico. Te diría que tendría unos, no sé, unos 9 años, 8 años. Ahí me mandaron a llamar al apoderado y todo eso porque, claro, es un libro de un comunista. De hecho, en esa época, fíjate que la casa en la que él nació, o en la que él vivió de niño, esa casa tú no la podías ni siquiera mirar. Siempre estaban los militares vigilando si alguien se paraba en esa casa. Así de fuerte. Entonces la frontera siempre fue muy fascista. Siempre ganó Pinochet, de hecho, ahí con su concentración y todo eso. Sí, claro, hasta el día de hoy. Sí, claro. Ese fue lo primero que leí, fue de Neruda. Y después mi padre, que era un tremendo declamador, no hacía poesía, pero declamaba a los poetas que le gustaban y iba a tomar con todos estos poetas. Mi papá, que andaba en la clandestinidad, porque fue torturado y todo eso, llegó una vez a la casa con un viejito que yo pensé que era de estos amigos atorrantes con lo que tomaba, y era Nicanor Parra, el año 70 y tanto. Yo tengo 47 años. Sí, claro, sí, Nicanor Parra. Ajá. Claro, y también era amigo de Jorge Telier, entonces siempre mi papá no me enseñó poesía, ni siquiera vivió conmigo, pero me permeó ese arte. ¿Podrías hablarnos un poco más de tus encuentros con el poeta Nicanor Parra? Sí, no, después nos encontramos años después con Nicanor en un encuentro en el 90 y tanto que hubo, el 94, en la Universidad Católica de Temuco. Yo estudiaba ahí, donde hubo un encuentro entre poetas mapuches y chilenos. Y resulta que nosotros pensamos y dijimos, nunca hubo tal encuentro, porque los mapuches andaban por un lado y los chilenos andaban por otro lado. Entonces ahí estaba Gonzalo Rojas, estaba Jorge Telier en sus últimos días ya, y estaba Nicanor. Y Nicanor, cuando hablé con él, se había ido al río Cautín a escribir, porque es el río que pasa por Temuco, y me mostró como 5 poemas inéditos que había hecho, con su letra enorme que tenía. Y bueno, también tiene que ver un poco porque mi papá regaló parte de unas fotos que eran familiares a Nicanor Parra. Había un personaje que le decían el Cristo del Ki, que Nicanor Parra hizo un libro sobre él, que era, este personaje era como Rasputín, se vestía como Rasputín, andaba con sandalias, vendía libritos de, ¿cómo se llama?, de hierbas y cosas así en los trenes, y recorría todo Chile y se quedaba en la casa de mis abuelos, o en casa de cualquiera que lo recibiera. Y resulta que mi papá le regaló esas fotos de cuando el Cristo del Ki estaba con mi abuela en Punta Arenas, por ejemplo, bajo la nieve, con sus sandalias. Entonces nunca las pude recuperar, y de hecho mi padre, cuando muere, antes que muera, dice, hijo, recupera esas fotos. Y yo fui a ver a Nicanor Parra cuando ya tenía 99 años. No me recibió, me regaló un libro porque decía que estaba cansado. Después lo llamé por teléfono y le recordé la foto y me dijo, no me acuerdo, estoy tan cansado. Nunca las quiso devolver, entonces, pero claro, esas fotos eran de mi familia. Sí. Claro, no las quiso devolver, sí. ¿Cuáles fueron los autores que marcaron un antes y un después en tu poesía? Mira, te voy a decir que la poesía que me determinó como poeta, pese a que leía Neruda de chico y todo eso, pero los que me determinaron fueron Vallejo, Jorge Telier y Gonzalo Rojas. El erotismo de Gonzalo Rojas, podríamos decir, entre lo tenebroso y lo melancólico de Vallejo, que es una lectura tremebunda, diríamos, y Telier con el tema del refugio del poeta en su infancia, en su melancolía. Eso, de hecho, yo hago poesía bastante oscura.
contarnos un poco más de los autores que gozan de tu preferencia? Los Heraldos Negros, claro. Vallejo, sí, totalmente. Sí, ese por ejemplo, y bueno, de Telier me gusta absolutamente toda la obra de Telier. Estoy con antologías y eso, y me encanta. Y me sorprendí acá en Bolivia, fíjate que encontré esa melancolía que a mí me encanta en la poesía con Bedregal. Humildemente digo que Bedregal es superior a Sáenz. Tremendo. Y ya tenía su presagio de vida y eso lo dejaba ver en cada poema que hacía. Te lo prometo, me ha hecho llorar Sáenz. Háblanos de la poesía en tu país y la construcción del poeta. Todo el mundo sabe que Chile es una potencia poética y esa potencia también se repotencia porque uno se tiene que desmarcar de los poetas, de estos grandes poetas, de las grandes poetas de hecho. Y así uno inventa su propio tono, su propia voz. Y al inventarse su propia voz ya estás haciendo algo potente. ¿Te das cuenta? Entonces eso, a mí me fascina Pablo de Roca, por ejemplo. Me gusta obviamente Telier. De las mujeres me gusta Carmen Berenguer. Me gusta Elvira Hernández sobre todo también. Mucha potencia poética. Como digo, en Bolivia a mí me gustan mucho los poetas Jorge Campero, Bedregal. La verdad que son poetas que debiesen exportarse y no se conocen. Jorge Sáenz no se conoce. Entonces, no sé qué tipo de trabajo están haciendo o qué no están haciendo para que no se conozcan, porque hay muy buenos poetas acá. ¿Cuál es tu opinión acerca de las influencias externas en la poesía latinoamericana? Sería súper bueno que no se dejen influir mucho por lo gringo, por lo gringo más que nada, por lo imperialista, porque eso ya está hecho. Latinoamérica tiene una potencia con la tierra, con lo sagrado, que no tiene nada que envidiar. Entonces de repente podemos estar cayendo en el jueguito en que cayeron nuestros poetas ancestrales, o no ancestrales, pero nuestros poetas antiguos, en los cuales se caían al enfrancesamiento, todo era afrancesado. Acá estamos cayendo en lo norteamericano y resulta que los poetas latinoamericanos no tienen nada, incluso son superiores a los beats, por ejemplo. Pero se les endiosa por las películas, por todo eso, ¿te fijas? ¿Podrías decirnos en tus palabras cómo entiendes a la poesía? La poesía para mí es la instantánea de los momentos, del alma de los momentos. Eso es. Sí, sería como, por ejemplo, el fotógrafo te toma el instante, ¿cierto? El poeta lo que toma es el alma de ese instante, es el éter de ese instante, esa esencia de ese instante. Sí.
confín a cuestas. Mis momentos remotos, tan cercanos a ti. Solo el océano, su temple y sus mil azules. A veces la luna no despierta y mi lejanía es más vasta. La lengua de las estrellas no me alcanza y mi noche es nebulosa. Entonces mi noche es de noche. Poesía, Noche, César Hidalgo Vera. Estoy con un libro que todavía estoy trabajando que se llama De fantasmas y suicidios, que hoy día lo voy a leer acá. Y acabo de publicar un libro de una poeta mexicana, Chari Gumeta, sobre los inmigrantes. También estoy por publicar a dos autores mexicanos que son René Morales, que es de Chiapas, un tremendo poeta, y un poeta que murió en Oaxaca, que es José Molina, que era amigo mío, que él es el principal traductor de Ezra Pound acá en Latinoamérica. Tremendo. Y murió a los 42 años. Sí, súper joven. ¿Qué nos podrías decir acerca de las rupturas en la poesía? Hay una ruptura y eso se agradece. Se agradece. Finalmente los que invitan a los maestros son los cortesanos. Y ya lo hecho ya está hecho, entonces pasa a ser rancio. No, las nuevas voces totalmente. Por ejemplo, la poesía mapuche es tremenda. Porque es igual como es de las mujeres. Por ejemplo, si tú me preguntas qué poesías son las más potentes en Chile, las mujeres, la poesía de mujeres, la poesía mapuche y la poesía de género, o sea, o transgénero podríamos decir. Se nota esa rabia porque la mujer se hace cargo de este reclamo que finalmente es un clamor ya mundial. Y por eso te digo, es la poesía valiente, porque todos los que han sido ignorados pueden atreverse a escribir cualquier cosa. En cambio, los que están ya en la academia o en los cánones y todo eso, ellos siempre van a escribir con su oficio, pero nada nuevo bajo el sol. ¿Te fijas? Entonces, y eso las nuevas generaciones lo saben, y por eso es que su poesía es tan valiente. Pero fíjate que la misma Carmen Berenguer, que no es de las nuevas generaciones, ella siempre ha sido rupturista. De hecho, fíjate que ella le pasaba libros a Lemebel. Como ella venía de Estados Unidos, entonces estos autores norteamericanos se los pasaba la Carmen. De hecho, ella era parte de las yeguas del Apocalipsis. También un tremendo avance, tremendo avance. Pero también hay que tener cuidado porque si no vamos a llenar de basura todo. Entonces, pero obviamente los buenos escritores quedan. Sí, entonces, pero claro, es una ayuda. De hecho, las editoriales autogestionadas como la mía, por ejemplo, que es con un bueno, claro, con una impresora digital o multifuncional y un computador, tú haces lo que quieras. Coméntanos un poco de tu experiencia al escribir desde el mar tu obra. ¿Al este de todo? En Chile todos sabemos lo del mar, todo lo que pasó con el mar, que sabemos que la guerra no la ganó Chile, la ganó Inglaterra, porque Inglaterra fue que armó a Chile, porque sabía que Chile le iba a regalar los minerales, en cambio Perú y Bolivia no. Entonces armó a Chile y hace esta guerra del Pacífico, en la cual pierden estos dos países. Bolivia pierde el mar, pero Chile no ganó esa guerra, la ganó Inglaterra, Oliver North. Ese es el nombre del tipo. Y te voy a contar que el mar, porque Chile finalmente se cree norteamericano, Chile está vendiendo absolutamente todo, ahora estamos sin agua. Una patria rica con nieve, con todo, y ahora sin agua por el extractivismo, por el monocultivo. Entonces el tema es que yo me fui al mar a navegar. Gonzalo Rojas decía que teníamos mar a lo largo de todo el país y que hay grandes poemas del mar. Por ejemplo, Se canta el mar, de Nicanor Parra, o Monumento al mar de
Huidobro, pero nadie ha escrito desde el mar, decía él. Y de verdad, nadie lo había hecho. Yo me metí como marino mercante, 4 años navegando por todo el mundo, para escribir un libro que se llama Al Este de Todo, y que ha sido traducido al inglés, lo están traduciendo al francés y al portugués. Sería como el único poeta que ha escrito desde el mar. Y con peleas, con amenazas de muerte, con querer matar, porque es una locura estar en un barco. Y ver a un personaje, o sea, Borges hablaba de personas de básico pensar. Entonces, trabajando con esas personas de básico pensar, cuando tú tienes un alma artística, cuando a ti no te interesa ir a las casas de citas o prostitutas, cuando te interesa pescar una bicicleta en el día y pasear por todos los países en los que vas o las ciudades y hacer poesía, o ir a los cafés literarios a escribir, o sea, perdón, a cantar o a leer poesía, eso ellos no lo entienden, y hay una envidia, una furia contra uno. Entonces tenía que estar peleando combos contra eso. Claro, de hecho el libro no es tan grande, es así de grueso, y es como una bitácora. De hecho ahora quiero hacer una novela sobre eso, porque ahí sí que voy a contar absolutamente todo, porque ahí lo que más me inundaba era la soledad en estas lejanías, en estos confines. De repente pasábamos 2 meses sin ver tierra, y más encima, como estaba todo contaminado, el sol no lo veíamos nunca. Entonces más desesperación había. ¿Podrías contarnos la historia que existe detrás de la obra poética que tiene por título Breve Antología? Y de hecho, yo era amigo de un poeta que acá en Cochabamba lo raptaron, de hecho, porque él fue torturado a los 17 años en la isla Dawson, allá en Punta Arenas, Magallanes, porque él era del Partido Socialista y era secundario, y cuando fue el golpe lo toman y lo llevan a esta isla que era realmente un complejo, o era un campo de concentración hecho a la medida de los nazis. Era un campo nazi, pero hecho por chilenos. Y este niño, para castigarlo, a él le pegaban el doble que a los demás, y para poder también torturar a los demás psicológicamente le pegaban para hacerlo gritar y los otros más viejos lo escucharan. Entonces a él le quebraron el alma, pero pese a eso él siempre siguió en la lucha, siguió escribiendo poesía, siguió denunciando, se preocupó de las familias, por ejemplo, que a quienes le raptaban el papá o la mamá, y les daba todo el sostén, hacía toda esta ayuda, ¿cierto? Y resulta que a él, cuando viene a Cochabamba a un encuentro literario, lo toman el Plan Cóndor y niega que lo tienen. Entonces la esposa de él hace todo un llamado internacional, y como ya se conocía, mandan cartas y finalmente lo liberan. Por eso es importante que yo esté acá en Cochabamba, porque finalmente yo fui el último amigo que él tuvo, fui su tutor, de hecho, porque con el tema de la tortura él se volvió loco, entonces dándole esta ayuda en lo que es yendo a visitar al manicomio, pues cuando sale del manicomio a otros hogares. Entonces la única antología que existe de él la hice yo, que se llama Breve Antología, y él es un tremendo poeta que lo estoy también llevando por todo el mundo para que se conozca. Ni en Chile lo conocen, porque obviamente ellos quieren lo políticamente correcto, entonces lo anulan. Sí. Háblanos acerca de Macarena Valdés, las luchas mapuches y la obra poética ¿Usurpa Estado? Esta antología que tú ves acá, que se llama Usurpa Estado, esta antología yo la hice cuando mataron a Macarena Valdés, una mapuche que cuidaba el agua en una comunidad mapuche. Se metieron 3 veces a tratar de hacer una represa. Ella le hizo frente y le enseñó a la comunidad toda la importancia del agua y todo eso, y la asesinaron delante de su hijo de 1 año y la colgaron. Y yo, cuando supe eso, yo hice esta antología, convoqué a grandes poetas chilenos y mapuches para denunciar el hecho.
con la familia de su viuda, de su viudo. Nunca pude comunicarme porque la policía y el Estado los tenían totalmente acosados. Recién ahora, fíjate, antes de viajar acá, no, miento, en La Paz recién pude hablar con el viudo de Macarena Valdés y le dije que yo tenía esta antología que la ando mostrando en la UNAM, en México, la mostré en Perú, acá en Bolivia también. Entonces, recién ahora, y más encima que ahora siguen matando mapuches, y el abuelo de Catrillanca, que el último mapuche que mató el Comando Jungla, me dio permiso para ir a la comunidad Temucuicui a presentar esto, porque también les sirve a ellos para que sepan que los están matando ahí mismo en la comunidad. No han salido de esa comunidad por proteger las plantaciones de monocultivo, eucalipto o pino. ¿Te fijas? Entonces la poesía sí sirve para algo, porque gracias a esto, no sé, yo creo que así fue, porque soy amigo de un periodista de la revista Proceso. Yo le mostré esto, se lo quedó, y él había escrito un libro sobre Neruda y Allende, sobre los asesinatos de ellos, que este forense, que es uno de los mejores forenses del mundo, descubrió que mataron a Allende y que mataron a Neruda. De hecho, lo Allende entonces vendría siendo un magnicidio que nunca prescribe. ¿Te das cuenta? Y fíjate, cuando leyó esto, él le ofreció los servicios a la familia, y él descubrió, o él comprobó, que sí la habían asesinado. Entonces yo quiero creer que así fue, y que la poesía sí sirve para algo. Sí, claro. ¿Qué opinas de los encuentros literarios? ¿Y la poesía? Los encuentros literarios obviamente sirven porque uno hace redes, ¿cierto? Uno puede tramar con la poesía. Sirven para eso, claro. Pero hay que tener cuidado cuando se transforman en algo turístico, poético, el turismo poético. Entonces, es importante sacar estas semillas o estos frutos para enlazarnos. Y eso ha ocurrido en los que yo he ido. Entonces, eso me gusta. Claro que sí. Incluso uno a veces hasta puede hacer corrección de estilo al otro. Lo que hizo Ezra Pound, por ejemplo, con T.S. Eliot en La Tierra Baldía. Háblanos un poco más de las fortalezas que tienen los encuentros literarios. Felizmente o infelizmente podríamos decir, he encontrado que son mejores hechos los encuentros fuera de Chile que en Chile. En Chile están todavía con el canon de la academia, como que llevan al poeta al hotel y del hotel al lugar protegido o donde van a leer, pero no se les muestra nada, nunca se les mezcla con la comunidad. Entonces, o sea, cuando hay estás en la plaza, pero nada más. En cambio acá nos llevan a diferentes escuelas. Hablo de acá de México, hablo de Perú, hablo de Bolivia. Nos llevan a que tengamos el contacto con la tierra y con los pueblos originarios. Eso es hermoso, ya no lo hacen, porque obviamente esconden a los mapuches y todo un tema. Entonces, a mí me encantan más los encuentros literarios afuera que en Chile mismo. Sí, claro. ¿Cómo vive cotidianamente el poeta César Hidalgo? Creo que ese fue mi norte siempre. Nunca quise estar en el sistema. Yo vivo poéticamente, o sea, yo hago libros, los vendo en las ferias, estoy también con las luchas sociales todo el tiempo, hago guiados poéticos por el puerto, o sea, totalmente ligado a la poesía. Sobrevivo de la poesía, pero me hace sumamente feliz. Sí, claro, o sea, con toda la tecnología que hay, por ejemplo, yo aprendí el InDesign, que es el diseño de libros profesionales, a través de YouTube. Después comprar la impresora, y te fijas, y eso, sí. ¿Cómo ves el oficio del poeta en el día a día?
O sea, uno siempre está haciendo poesía, está viendo y está haciendo poesía acá en la mente. Y yo no concibo escribir al directo al computador o al teléfono. Tiene que salir del corazón a la mano y de la mano recién a la tecnología. Sí, claro. Y eso ocurre, por ejemplo, ayer llegué acá a Cochabamba y en el terminal a las 6:30 me puse a hacer poesía. Hoy día a las 7 me puse a leer a Pedregal y después me puse a hacer poesía. Sí, eso. Pero a veces cuando no está esta musa de inspiración o uno no es inspirado, el tema es leer. Eso. O sea, nunca estar sin estar escribiendo o sin estar leyendo. Sí. Bueno, a ellos les diría que para que la poesía nunca se enseña. De hecho, la poesía te nace, pero la lectura es sumamente importante. El publicar, que no le tengan miedo al publicar, que lo hagan, que finalmente todo en la vida es ensayo y error. Y los conmino a hacer sus luchas a través de la poesía. Always used to feel